El manejo del nivel de glucosa en sangre durante el ejercicio puede ser un verdadero reto. La hipoglucemia se produce con mucha frecuencia durante el ejercicio. Este es el mayor riesgo del ejercicio para las personas que viven con diabetes, especialmente para aquellos que se aplican insulina. Los altibajos de glucosa en la sangre pueden perjudicar tu rendimiento físico y mental. También puede ser un inconveniente tener que parar tu entrenamiento o abandonar el terreno de juego para medir o tratar tu nivel de glucosa cuando sea necesario. Acompáñanos en la siguiente entrevista y conoce más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Dicen que no hay un medicamento que trabaje solo, hay una combinación perfecta entre una adecuada medicación, una adecuada dieta y por supuesto un nivel de ejercicio adecuado a la edad, a la naturaleza de la persona y a su problema de salud. Si hablamos de los diabéticos que tienen de por sí algunas complicaciones con la irrigación, pues el problema es un poco mayor. Se encuentra con nosotros el doctor Javier Bravo, ha pedido que aclaremos que no es Marvin, así que lo recibimos con mucho aprecio. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntenos un poco qué tan importante es el ejercicio para los diabéticos y qué tipo de ejercicio pueden hacer. Bueno, una vez más, ¿verdad? Aquí en la revista, por un día más aquí, hablar de diabetes y en ejercicio es un tema bastante complicado, porque hay que enseñarle al paciente qué tipo de ejercicio debe de hacer, en qué momento lo debe hacer y cuánto tiempo debe de durar. Fisiológicamente hablamos de que para que se haga un ejercicio, el músculo se debe contraer y utilizar oxígeno. De esta manera ocupa la reserva y elimina glucosa y la envía hacia el torrente sanguíneo. Entonces, un paciente diabético que está mal controlado y ejerce un X ejercicio, esto puede provocar que sus niveles de glucosa se eleven gradualmente. Los ejercicios que más se recomiendan son los ejercicios anaeróbicos. Son aquellos en los cuales el paciente puede caminar, puede trotar, puede nadar o puede andar en bicicleta. ¿Qué pasa con estos pacientes? Si el paciente amanece con glucosa en 100, 120, este paciente quizás no necesita una corrección de carbohidratos para ejercer un ejercicio. Sin embargo, si este paciente utiliza insulina, y las insulinas pueden ser rápidas o lentas, si ese paciente ocupa insulina rápida, que tiene un efecto más o menos de 2 a 3 horas, y hace ejercicio en ese momento, ese paciente está propenso a que se le baje sus niveles de azúcar. Pero si el paciente amanece con 250 de glucosa y empieza a hacer ejercicio posteriormente, digamos a las 2 horas, este paciente tiene problemas y se le puede elevar el azúcar. Por tal razón es que cuando ya el músculo utiliza su energía para contraerse y ya se le acaba en un lapso más o menos de 20 a 30 minutos, entra el hígado a funcionar, activa las rutas de emergencia a producir lo que son niveles de glucosa para que se dé lo que es el efecto de la contracción y que el paciente continúe haciendo ejercicio. Tenemos algunos mensajes de texto. Nos escribe un caballero de 40 años que tiene condición de diabético. Se metió al gimnasio a hacer pesas y más bien incrementó de peso y subía consecuentemente el nivel de azúcar. ¿Esto es normal? Esto es normal. Lo que pasa es que algunas veces el paciente cuando se mete al gimnasio hay que ver la durabilidad también, porque puede ser que se meta al gimnasio solo media hora. Hay otros que exageran hasta 2, 4 horas, como que van a una competencia. El gimnasio, las pesas pues son más que todo ejercicios de tipo anaeróbico, es aquel de que se necesita un poquito más de resistencia. Entonces, ese paciente lo que hace es aumentar la masa muscular y disminuir la cantidad de grasa. Entonces, por ende se nota el cambio de peso. Entonces, tal vez no esté pesado por cantidad de grasa, puede ser por cantidad de músculo, porque es lo que más se desarrolla en el gimnasio cuando tienen mucho tiempo. ¿Ese incremento en el azúcar que él refiere? Eso se da por lo que yo te decía. Recordemos de que el paciente, si no está bajo control y está haciendo mucho ejercicio constantemente, entonces se está produciendo mayor cantidad de azúcar. Entonces ese paciente lo que hay que hacer es corregirle la cantidad de alimentos que debe ingerir, ¿verdad?, para que no se le eleve sus niveles de glucosa y saber cuánto más o menos él amanece para posteriormente hacer ejercicio. Están preguntando qué producto nutricional pueden consumir si van al gimnasio y tienen condición de diabéticos para no afectar hígado, riñones y en qué cantidad se pueden tomar. Porque muchos te dicen en los gimnasios que si no adquirís una determinada cantidad de producto o quemadores de grasa o proteína, le llaman natural, ¿verdad?, no creces o no cambias. ¿Esto es cierto o no es cierto?
Pues sí, es cierto. Lo que pasa es que aquí hay que hacer énfasis. Cuando uno está sano, uno ingiere cualquier tipo de sustancia que le pueda colaborar al músculo y tener una meta, algún propósito. Correcto. ¿Me entiendes? Y vos puedes ingerir cualquier sustancia que te haga subir el músculo, haces 4 o 5 horas de ejercicio y prácticamente te ves bien. Pero el paciente diabético, digamos un paciente de 40, 50 años que se quiere meter al gimnasio únicamente para hacer bicicleta estacionaria o caminar durante media hora, ese paciente no tiene por qué estar ingiriendo sustancias para él. Simplemente lo que está tratando es que su musculatura, sus ligamentos vuelvan a tener actividad y al mismo tiempo mantener su nivel de glucosa controlado, porque este paciente puede caer en hipoglicemia. Hay comunicación telefónica, acción 10 en la mañana, buenos días. Hola, buenos días. Aló, muy buenos días. La pregunta mía es la siguiente. Sí. ¿Por qué hay personas que cuando les detectan lo que es la enfermedad del azúcar, en un momento son una persona? O sea, cuando no tienen la enfermedad, son una persona, pero cuando ya le detectan la enfermedad, como que cambian de actitud, como que cambian de pensar y tienen poseen otros síntomas. Depende el azúcar que tengan, porque dicen que hay unos que tienen, por lo general conozco yo que dicen así particularmente el blanco y el negro, el que te engorda y el que te enflaquece. Pero en este aspecto yo he visto, o sea, he estado con personas así de que padecen de azúcar, pero que se les viene una cólera tranquila, pero hay otras que reaccionan de otra manera y pasan renegando o un sinnúmero de cosas. ¿Usted se refiere a cambios anímicos? Y la otra pregunta es que sí, si la persona diabética... Hola. Bueno, mucho he escuchado también. Si la persona diabética puede tomar licor sí, o no, o depende del tipo de azúcar que tenga. Muchas gracias por esta comunicación. Hay ciertos cambios drásticos en el carácter de las personas. Exacto. Rápidamente para contestar, el paciente que se le detecta el azúcar algunas veces no acepta que es diabético. Entonces, como no acepta, siempre sus niveles de glucosa anda elevado. Entonces eso hace y provoca cambios de estado de ánimo en los pacientes. Y esto puede conllevar a un estrés en el paciente. Por ende, cuando recibe una mala noticia, un disgusto, esto se le eleva sus niveles de glucosa. Si por sí lo anda un poco elevado, aún con el estrés se eleva el doble. Entonces, por eso es que el paciente cambia de estado de ánimo. Entonces, es el estrés de saber que se enfrenta a una condición distinta, que tiene que hacer cambios bruscos en la alimentación y en sus hábitos, lo que le cambia el sentido de ánimo, correcto. Exacto. Y el licor, en los diabéticos no se debe ingerir ningún tipo de licor, porque cualquier licor causa daño. Como lo dije en veces anteriores, una copita a nadie le hace daño, siempre y cuando esté controlado sus niveles de glucosa. Lo que pasa es que hay gente que dice que el licor blanco sí afecta, el licor negro no afecta. Y ese más que todo son mitos. Justamente usted causó controversia antes de Navidad y había una serie de mensajes donde decían, ¿cómo es que un médico puede mandarte a brindar con una copita? Nunca. Exacto. Decir, usted no está en esa sintonía de prohibirle a la gente. No, una copita es mínimo, es decir, en el cuerpo no va a hacer ningún efecto. El problema es que ya se ve 4, 5, 6 copas, eso ya es distinto. Bien, hay otra comunicación telefónica y varios mensajes que leer. Acción 10 de la mañana, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hay otro mensaje de texto. Soy diabética y he notado que cuando estoy nerviosa se me sube mucho el azúcar. ¿A qué se debe esta situación? Pregunta. Dice, no, a veces es mala crianza y se escudan en la diabetes. Su familia no lo aguanta. ¿Puede ser cierto? No lo sabemos. Dice, no soy diabético, pero cuando me esfuerzo físicamente se me baja la presión. Ejemplo, no puedo correr ni siquiera una cuadra cuando me pasa esto. Estamos hablando ahora mismo de la condición de los diabéticos y qué tipo de ejercicios les es convenientes. Dice por acá, la diabetes mantiene siempre con mareos a quienes tratamos de caminar o de correr. ¿Es cierto eso? Esa es una de las cosas importantes que mencionaba al inicio. El paciente diabético, si no está bien controlado y maneja sus niveles de glucosa bajos, y si no se tomó su nivel de glucosa y se fue a hacer ejercicio, puede tener las dos condiciones. O se puede marear o puede presentarse un poco más taquicárdico, más caliente, ¿verdad? Que se puede elevar sus niveles
sus niveles de glucosa. ¿Qué pasa con los pacientes, como te decían ahí, que se estresa, cuando se siente nervioso, se les sube el azúcar? Esto se da por un efecto hormonal. La insulina es la que se encarga de almacenar los niveles de glucosa. Entonces, las hormonas contrarreguladoras como el glucagón, la adrenalina se activan ante un momento de nervios y eso hace que haga un efecto contrarregulador y elimine o saque glucosa del hígado y se mantenga en sangre, por ende se le eleva sus niveles de glucosa. ¿Quieren saber en cuánto debe estar el azúcar antes de comenzar a hacer ejercicio para no caerse? Lo normal tiene que estar menos de 120. Menos 120, de 100. En el caso del paciente normal. El Ok. paciente que utiliza insulina debe estar por lo menos en 130 o hasta 90. Puede haber un rango. ¿Ves? Hay otra llamada telefónica, acción 10, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, buenos días. Le estamos escuchando, caballero, adelante. Sí, doctor, quería hacerle una consulta. Díganos. Fíjese que en enero, bueno, prácticamente hace un año, un médico general a mí me estaba decretando prediabético. Luego me fui al especialista y comenzaron a atenderme, a hacer los análisis y todo, y salía normal, colesterol, triglicéridos, los niveles de azúcar. Y entonces yo quiero saber cómo es, ¿verdad? Porque si cuando me hacía esos análisis salía elevadísimo. Y ahora, pues gracias a Dios, he estado normal, pero igual este médico me recomendó el té de canela, comino y la semilla de aguacate con hoja de mango. Eso regula la glucosa en alguna manera, porque lo he estado tomando y me ha estado dando resultados. Esa es mi consulta. ¿Cuántos años usted tiene y hace cuánto tiempo? 53 años. 53 años. Gracias por esta comunicación. Sí, recordemos que la condición médica de prediabetes es un aviso que si ese paciente no se cuida puede llegar a diabético. Entonces probablemente el paciente se está cuidando, como lo está diciendo, probablemente haya controlado su peso, sus hábitos alimenticios y sí, pues lo que menciona él tiene un efecto hipoglicemiante a largo plazo. A medida que lo va ingiriendo va disminuyendo un poquito sus niveles de glucosa. Por tal razón puede ser que el paciente se esté manteniendo con sus niveles de glucosa. Pero ojo, en estos pacientes no hay que tomar la prediabetes como algo que no ha pasado, sino como algo que puede conllevarlo a una diabetes si no se cuida. ¿Ves? Es una condición que no desaparece en el aire, que se mantiene y que depende mucho también de tus hábitos alimenticios, de tus hábitos personales y por supuesto de la posibilidad de hacer ejercicio, porque una persona que no quema calorías, que va acumulando grasa y sobrepeso, está más propensa, ¿no? Exacto. Los pacientes diabéticos pueden nadar, pueden correr, pueden trotar, inclusive pueden bailar también. Lo que pasa es que va dependiendo del tiempo que ellos puedan tener, Sí. porque esto puede hacer de que se aumente sus niveles de glucosa o también disminuya sus niveles de glucosa. El paciente que utiliza insulina y quiere hacer un tipo de ejercicio se debe condicionar de acuerdo a cada paciente, ¿verdad? Preguntan si es malo tener en la mañana 130 de azúcar. No es malo, pero no es lo recomendable. Un paciente que está bajo tratamiento, siempre sus niveles de glucosa deben estar en el rango normal que un paciente sano. Así Por tal es. razón es que se le pone su tratamiento. ¿Ok? Saludos al doctor Bravo de parte de su amigo doctor Luis Urcuyo. Un abrazo, dicen por acá. ¿Cuánto es el límite normal de la glucosa? Preguntan también, hola, muy buenos días. Quiero saber si una glucosa de 99 se puede considerar prediabético. Soy gemela y mi hermano gemelo es diabético desde hace 4 años. Mis padres son pacientes crónicos de diabetes e hipertensión. El valor normal del azúcar es menos de 100. Ya hay estándares, ya de 100, 126 se considera un paciente prediabético, que hay que ponerle ojo pues para que no desarrolle la enfermedad. En el caso de los genes de la que es gemela, sí tiene propenso más del 50% de desarrollar la diabetes. Si ya su hermana tuvo diabetes, es posible de que presente diabetes ella también. Tiene que darse seguimiento. Quisiera que remarcáramos como un concepto final, como una recomendación final, las personas diabéticas deben hacer cierto tipo de ejercicio adecuado, ¿sí o no? Todos los pacientes diabéticos tienen y deben de hacer ejercicio. No solo los diabéticos, todas las personas mayores de edad y todas las personas que tienen enfermedades crónicas como artritis, como asma, como diabetes, como hipertensión, deben de hacer por lo menos media hora de ejercicio, sea 3 veces a la semana o 2 veces a la semana. Simplemente es buscar al médico que le explique cuál es la condición de él y
¿qué tiempo va a hacer ejercicio? Porque no es lo mismo hacerlo diario que hacerlo 3 o 4 veces a la semana. Y se recomienda el ejercicio más que todo de cardio, ejercicios anaeróbicos, decía usted. De cardio, exactamente. Que no requieran necesariamente tanto peso, tanto esfuerzo físico. Exactamente, ni tanta resistencia muscular. Ok. Agradecemos la presencia del doctor Javier Bravo, sus buenos consejos en esta mañana.